Dice Antonio Gabriel que la charla de ayer con Víctor Guillot fue estupenda, interesante y clarificadora. Gracias por ella. Gracias a Víctor, que como es amigote, me acuerdo, tengo una anécdota maravillosa con Víctor el día de las elecciones, cuando Podemos creía que iba a ser el sorpaso al Partido Socialista Obrero Español. Yo siempre he sido representante en casillas, ya sea como apoderado, como interventor del PSOE en las elecciones desde hace 20 años, ¿no? Y estaban unos chicos, los chicos de Podemos que estaban representando a su partido en el colegio electoral donde estaba yo, pues llegaron felices porque nos iban a pegar hasta con el gato, ¿no? Y venían dispuestos a burlarse y a pasarlo muy bien porque iban a ganarle al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, terminaron las votaciones, se vaciaron las urnas, contamos los votos, volvimos a contar los votos y estos empezaron a ponerse, pero malísimos, malísimos. A uno de ellos casi lo abrazo para que me llorara en el hombro, pero un buen chico, no, un buen chico que creía en los cuentos de Pablo Iglesias, ¿no? Pero cuando veían que la gente no les había votado y que habíamos ganado las elecciones en ese lugar, y ellos, pero ¿cómo? Si Pablo Iglesias nos dijo que íbamos a hacer el sorpaso, que íbamos a sobrepasar al PSOE, pues aquí no. Ya ves que los votos son los que son, y todos lo hemos visto, los que estábamos ahí, los del PP y los de Vox no existían en aquel entonces, yo no me acuerdo quién más estaba todavía Ciudadanos, y estaban, por supuesto, los funcionarios del colegio electoral, que son los que deciden, pues son ciudadanos electos por sorteo. Entonces yo fui a entregar mis actas al partido y en la tarde ya habían empezado fiesta en los de Podemos, que pusieron su oficina a la vuelta de la Casa del Pueblo aquí en Gijón, por joder básicamente, ¿no? Con los de Vox que lo pusieron al otro lado. Entonces dije yo, voy a ver cómo están en Podemos, cuando estábamos viendo por televisión los resultados. Dije, voy aquí a dar la vuelta a ver a los de Podemos y Victoria. No vayas sin mí, vamos juntos. Y fuimos juntos y había 3 en la sede de Podemos mirando el televisor con cara de pobrecito de mí. Era bien triste. Pero eso, no vayas sin mí, quiero verlo. Y ven, vamos, Víctor. Es un tipo excelente y me da mucho gusto poderlo haber tenido aquí.